Bien chicos, continuando con el tema de formación de rocas y del suelo, hablaremos de la relación que tiene las rocas con el suelo, porque es importante relacionarlos. Por ejemplo, tenemos la capacidad de almacenamiento de agua que va a estar en nuestro suelo va a depender de la función de permeabilidad que tengan nuestras rocas, así como la concentración de los recursos minerales del suelo va a depender de la estructura de la roca, así como de la riqueza de la mina, entre otros aspectos. Otro ejemplo podría ser la capacidad de soportar el peso de las edificaciones en los suelos. Este va a depender del grado de compactación, de cementación y de figuración que tengan nuestras rocas. Así también la erosión de los terrenos o de los suelos va a depender de la cohesión y de la permeabilidad que tengan esas mismas rocas. Pasando, tenemos aquí los tipos de rocas que vamos a encontrar. Tenemos rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. En las ígneas nos dicen que son procedentes de la solidificación del magma, y este se puede dar de dos formas. Cuando la solidificación se produce de manera superficial, después de la erosión, nuestras rocas van a ser volcánicas o efusivas. Cuando la solidificación se llevó a cabo en el interior de nuestra corteza terrestre, las rocas van a ser plutónicas o intrusivas. Entre los ejemplos más comunes que tenemos de rocas ígneas van a ser la obsidiana, el basalto, la breca y el gravo. Las rocas sedimentarias nos dicen que provienen de los depósitos de arenas, de gravas, de limos y surgen de la destrucción de otras rocas. En esta, las rocas vamos a encontrarlas en forma de estratos o en capas, y se van a diferenciar dependiendo su origen. Como físico tenemos la detríticas, que nos dicen que son procedentes de la sedimentación y erosión de otras rocas preexistentes que ya se encontraban en ese sitio. Las rocas químicas es por la reacción, precipitación de minerales, principalmente en el medio acuático, y estas pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Entre las sedimentarias vamos a ver que dependen de algunos agentes de erosión, como pueden ser de los ríos, de los glaciares o del mismo viento. Y finalmente, las rocas metamórficas nos dicen que proceden de la transformación de otras rocas, como pueden ser las rocas ígneas, las rocas sedimentarias o las mismas rocas metamórficas, pero de mayor antigüedad. Las consecuencias por las cuales se forman van a ser principalmente por el calor del magma, o por la presión producida por el peso de otras rocas en ese sitio. Bien, hasta aquí en relación a las rocas y los tipos de rocas que vamos a encontrar. Pasamos al siguiente, que es acerca del suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo nos puede servir para la construcción, para la agricultura, y nos dice que tiene características geotécnicas, como es eso, el soporte de las infraestructuras, y tenemos aspectos geológicos que se consideran los siguientes: textura, estructura, materia orgánica, porosidad, permeabilidad. Para ello, de este lado tenemos un gráfico en el cual nos menciona cómo está constituido nuestro suelo. El suelo está constituido por 25% de agua, 25% de aire, 45% de minerales y 5% de materia orgánica. En cuestión del agua y del aire puede tener variaciones, puede ir desde el 20 hasta el 30%. Entonces, en textura, ¿qué tiene que ver con esos aspectos, con este gráfico? Bien, la textura nos dice que es el tamaño de partículas que vamos a encontrar en nuestro suelo, y este se va a clasificar por una granulometría, la cual vamos a encontrar finas, arenosas, arcillosas, limos, piedras, barros, bloques, etc. Entonces, es el tamaño de nuestra partícula lo que va a determinar la textura de nuestro suelo, y eso va a ayudar al tipo de suelo que vamos a presentar. Entre las proporciones más adecuadas para el suelo nos dice que podemos tener del 20 al 25% de arcilla, del 30 al 35% de limo y del 40 al 45% de arena. Porque si solamente hablamos de un suelo arenoso, llega a presentar poca reserva de agua y de nutrientes. Si solamente hablamos de un suelo totalmente limoso, llega a presentar algunas
deficiencias, como puede ser el aumento de la humedad o el aumento en la cuestión cuando se encuentra seco llega a presentar mucha compactación. Entonces, por eso nos dice que las proporciones adecuadas para un suelo adecuado serían estas. En cuestión de estructura, nos dice que los elementos que vamos a encontrar aquí, como microorganismos, como dióxidos de hierro y entre otros agregados, van a determinar el espacio sólido y el espacio vacío en nuestro suelo. ¿Para qué sirve eso? Bien, la estructura nos va a ayudar para poder determinar esos porcentajes de agua y de aire en nuestro suelo. La materia orgánica, ¿qué es? Pues son los restos de vegetales y de animales que van a aportar a nuestro suelo nutrientes y minerales. ¿Para qué son importantes? Para el desarrollo de nuestras plantas. En cuestión de la porosidad, nos dice que la proporción del volumen del suelo no está ocupado por las partículas sólidas. ¿Cuáles partículas sólidas? Las que están en la estructura o la misma textura. En cuestión de la permeabilidad, nos dice que es la facilidad del suelo para transferir el agua a lo largo de su perfil, a lo largo de todo nuestro suelo. Entonces, la porosidad pues nos sirve para también poder determinar cuánto porcentaje de aire voy a tener, cuántos minerales puedo tener. La cuestión de la materia orgánica pues nos aporta ese 5% dependiendo de la vegetación que esté. Si mi suelo está carente de vegetación, entonces ese 5% de materia orgánica probablemente vaya bajando. Y bien, finalmente, ¿qué es el perfil del suelo? Nos dice que es la ordenación vertical de todos los horizontes. ¿Cuáles son los horizontes? Cuando nosotros hacemos un corte vertical al suelo, entonces podemos observar capas. Esos son los horizontes. Y principalmente se trabajan tres, que es A, B y C. En el horizonte A nos dice que es el que se encuentra de manera superficial, es donde vamos a tener mayor presencia de materia orgánica, donde vamos a poder observar nuestra textura, donde podemos determinar si existe porosidad y permeabilidad y pues es el que se encuentra de manera superficial, donde se encuentran todas nuestras plantas o todas las raíces de las plantas. En cuestión del B nos dice que carece de humus. ¿Por qué? El humus es referente a la materia orgánica. Entonces, si mi suelo A, mi horizonte A está de este tamaño y sigue el B en esta parte, pues definitivamente la materia orgánica ya no llega a penetrar tan abajo y por eso dice que está carente de ese humus o de esa materia orgánica. Finalmente, el C o subsuelo nos dice que vamos a encontrar el material rocoso, las rocas, lo que está más compacto. Para algunos trabajos, pues sí, es difícil llegar a esa parte. Cuando se realiza la agricultura, en muchas ocasiones el horizonte A, dependiendo del tamaño, dependiendo de los trabajos que se realicen, va haciéndose pequeño. Vamos utilizando mucha materia orgánica, mucha esa parte de superficial, de que tenga una buena textura y entonces mi horizonte A, en lugar de ser grande, empieza a compactarse y empieza a estar más cerca lo que es mi subsuelo, en el cual solamente voy a encontrar rocas, va a estar carente de esa materia orgánica, no va a tener tan fácil la porosidad ni la permeabilidad, que es la permanencia o la retención de agua. Y bien chicos, hasta aquí en relación a la formación de las rocas y del suelo. Por un lado hablamos de las características de las rocas, de los tipos de roca y por otro pues hablamos del suelo, de cómo está conformado y por qué es importante la relación entre ellos dos.